vamos a hablar nuevamente de esta serie de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Esta es la parte 13. En el anterior capítulo, en el anterior video, estuvimos viendo lo que era elaboración de pisco. Pero sobre todo la parte, digamos, más moderna de lo que es el trabajo de destilación del pisco. Vamos a trabajar ahora con lo que viene a ser, digamos, más manual, ¿no? Cómo se hace el pisco de una manera, o cómo se hacía el pisco hace 100 o 200 años, ¿correcto? El inicio es el mismo. Tenemos que tener una excelente uva, o sea, un trabajo en los viñedos serio, buscando siempre la calidad, los mejores racimos, para poder llegar a la bodega, ¿correcto? En la bodega tenemos el lagar, que es este rectángulo que parece como si fuera una piscina, que tiene esta prensa de guarango, ¿no? Con dos horquetas que la cargan, ¿no? Y que la vamos a usar en el momento de que pasemos el jugo a lo que llamamos la pultaya, ¿no? Se echan las uvas en el lagar, se suben 4 o 6, dependiendo de la cantidad de uva que hubiera, se suben a hacer lo que viene a ser la pisa, una cuadrilla de trabajadores. Trabajadores empiezan a pisar la uva y empieza a salir el jugo, los ollejos empiezan a reventar, ¿no? Ese jugo empieza, se abre ahí al costado del lagar, hay otro recipiente como una piscina, también más pequeña, que se llama la pultaya. Ahí va a ir decantando el jugo de la uva producto de la pisa. Tiene, para evitar de que vaya mucho rastrojo, mucho ollejo, tiene su malla, ¿no? Pero siempre pasa una cantidad de ollejos y una cantidad de semilla. En el caso digamos, de la bodega más moderna, se usan esta moledora, despalilladora, moledora, para hacer ese mismo trabajo, ¿correcto? Y después la prensa neumática, ¿no? Todo eléctrico. Recuerden que en la época que se empezó a elaborar el pisco, no existía la electricidad, no había cómo refrigerar tampoco, ¿no? Bueno, entonces una vez hecho esto, la pultaya se empieza a llenar y la empiezan a vaciar en las botijas. Hay dos formas. En las botijas las empiezan a vaciar, usan lo que se llama la mula, que es algo como esto, que ven acá. Eso viene a ser la mula. Son dos palos en paralelo con un cuadrado y como una cuña entra la botija en el cuadrado. Entonces levantan y cargan las botijas. Van llenando con el jugo que les está saliendo de la pultaya y las van acomodando para que empiece el proceso de fermentación, ¿no? Hay otra forma. Una vez que se empezó a trabajar con las cavas de cemento, ¿no? Estas cavas de cemento embreadas recibían el mosto por gravedad, todo por canaletas. Abrían la pultaya para que vaya yendo, chorree el mosto, y ese mosto iba cayendo en cada uno de los fermentadores. Hay algunas bodegas que hasta ahora tienen 200 fermentadores, ¿correcto? No sabría decirles exactamente de qué litraje, pero tienen como 200. O sea, tranquilamente, ¿no? Llenan en ese momento todo por gravedad, ahorrando mano de obra indudablemente. Una vez lleno eso, se tapa, se deja que empiece la fermentación, y una vez que termine la fermentación y vaya a pasar al alambique, nuevamente se van a abrir las compuertas y va a ir por gravedad, ¿no? Ya el mosto fermentado a la falca, ¿no? Que viene a ser el destilador, ¿no? Que se utilizaba hace más de 200 años, ¿no? Entonces, la pultaya pasa a la botija o a los fermentadores vía gravedad. Una vez hecho esto, se acaba el jugo del lagar, ¿no? Se termina de pisar y lo que se hace es juntar todos los ollejos y los rastrojos, todo se junta y se forma como si fuera un rectángulo, como si fuera le llaman queso, así le llaman. Y empiezan a bajar, ¿no? El tronco de guarango, que tiene un círculo de madera, como una redondela de madera, ¿no? Grande, donde van a empezar a bajarla y va a empezar a aprisionar el queso, lo que viene a ser esta masa de ollejos y de ramas y de semillas. La va a empezar a presionar para tener
mayor cantidad de jugo, ¿no? Y que a su vez va a pasar a la pultaya y de ahí va a pasar a las botijas o a las cavas mosteras, ¿no? Es importante ese tema. Una vez hecho esto, una vez que pasan los 12, 14 días de fermentación, que tiene que estar el maestro destilador viendo que la fermentación no se le pare, porque se puede parar la fermentación por determinadas, por temperatura, ¿no? Acuérdense de que en esa época no había cómo controlar necesariamente temperatura como hay hoy en día. Entonces tenían que estar muy al tanto y todo era probando, ¿no? ¿Cómo podían saber ellos si no tenían las herramientas que hoy en día se tienen para poder medir si ya está el grado de alcohol o no está el grado de alcohol? Todo lo tenían que hacer a nivel de boca, ¿no? Entonces, las levaduras, que son estos microorganismos que están en la piel de la uva, que son, digamos, naturales de la naturaleza, de donde proviene la uva, se van a desprender, van a empezar a consumir el alcohol, el azúcar del mosto y lo van a convertir en alcohol y en CO2, ¿no? Estas levaduras mueren, por eso que es importante la higiene, porque mueren y como son animales vivos, seres vivos, por lo tanto orgánicos, ¿no? Esos cuerpos se terminan descomponiendo, ¿no? En el piso o en la superficie de la botija o de la cava. Y eso hay que sacarlo para evitar justamente que se contamine el mosto, ¿no? Y que tenga malos olores a la hora de destilar. Todo eso va de alguna manera a ser importante, a tomarlo en cuenta, ¿no? Para poder empezar a destilar. Una vez que se empieza a destilar, se trabaja con la falca, que tiene solamente